Así es. Elina, bueno, este es el tercer capítulo de las emociones. Así es, de los límites mentales. De los límites mentales. Límites mentales. Ahí está. Así que vamos con el cuento. ¿Cómo no? Que hoy muy especial porque es de Jorge Bucay, muy reconocido, el elefante encadenado. A ver. Muy reconocido y está para disfrutarlo realmente, porque Jorge Bucay tiene excelentes cuentos. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a algún maestro, algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no lo consiguió, porque aquella estaca era ciertamente demasiado fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene el registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Te iba a decir justamente cuánto tiene que ver con los humanos. Y sí. La situación de este elefante, ¿no? Exacto. Y hermoso también, ¿no? Hermoso, sí. Nos deja un panorama muy amplio para comenzar a reflexionar. Exacto. Bueno, me llama la atención también de este cuento
la habilidad, ¿no? de cuestionar y de preguntar, que justamente decía, ¿no? Sí. ¿Por qué el elefante sigue atado con semejante fuerza? Sí, sí. Y como que pasan años, ¿no? Y él dice, me olvidé de este misterio de la estaca y del elefante. Hasta que me reuní con otros que tenían esa misma pregunta. Claro. ¿No? Y ahí está también esto de cuestionarnos, y que a veces depende del ámbito en el que estemos. Claro. A veces tenemos que cambiar de ámbito, ¿no? Y además no aceptar mucho esto que le decían, ¿no? De que estaba maestrado. Y si está maestrado, ¿por qué atado? Claro. ¿No? Entonces, pasaba por otro lado. Exacto, exacto. A veces es encontrarle la vuelta, ¿no? Y seguir buscando y ser un poco inquieto en la vida y empezar a preguntarse cosas que a veces nadie se pregunta, pero que es la punta del ovillo, ¿no? Para encontrar la verdadera realidad. Claro. Y hoy vamos a seguir con esto de los límites mentales y vamos a hablar de los 4 niveles de creencias limitantes. Pero para llegar a eso quiero hacer un poquito de repaso, ¿no? De este tema para enganchar bien. Nuestra vida puede ser valorada según la funcionalidad. Entonces, como recién hablábamos, hay diferentes ámbitos en nuestra vida. Y de acuerdo a cómo vaya nuestra funcionalidad, si respondemos bien en estos ámbitos, es como que decimos vamos bien en la vida o no. Claro. Y en esos ámbitos pueden ser las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Entonces, si me llevo bien con la gente, con el entorno, con la familia, con mi pareja, entonces quiere decir que voy bien. Y a veces son cuestiones que en apariencia, ¿no? A veces puertas afuera decimos que está todo bien. Sí, sí, claro. Y hay ciertos conflictos internos, ¿no? A veces para querer callar, ¿no? Ciertas situaciones, voy como de alguna manera metiendo hacia adentro ciertos conflictos para que todo siga su rumbo, su curso normal. Claro, para que según uno no se complique. Exacto. Pueden ser otros ámbitos, el tema productivo, financiero. Si tengo buen ingreso, entonces quiere decir que voy bien. Si por ahí escogí una carrera, tengo una carrera, quiere decir que voy bien. Y a veces esa carrera no es lo que yo quería hacer, no es lo que yo deseaba hacer, no tiene nada que ver con mi propósito de vida. Claro. Pero si yo tengo una carrera, quiere decir que voy bien en la vida, ¿no? O si tengo un ingreso. Y a veces ese ingreso no llega a cumplir el objetivo que tengo, ¿no? Pero me conformo de alguna manera. Y es un poco lo que hacía el elefante, se conformaba de estar atado a esa estaca. El tema del ámbito físico también, y no me refiero a la imagen que nos muestra de alguna manera el sistema, ¿no? De cuántas medidas tiene que tener nuestro cuerpo, sino en el bienestar físico, en saber que estoy sano, ¿no? De que si hay algo que puedo mejorar, bienvenido sea para lograr la salud física, ¿no? Sin tanto esquema o estándar social, ¿no? De alguna manera también el ámbito sentimental y emocional, que esto es el diálogo interno, ¿no? Y esto de cuestionarse, como decía Jorge Bucay, me cuestionaba, preguntaba, analizaba. Este es el diálogo interno que tenemos que tener. También en el ámbito intelectual, la toma de decisiones, ¿no? Y si vamos decidiendo bien por la vida de forma asertiva, quiere decir que somos funcionales. Pero si hay algo que nos damos cuenta, que por ahí tomamos decisiones, y como lo decíamos la semana pasada, si quiero decir sí y digo que no, y si digo que no y quería decir que sí, y entonces ahí está esa crisis interna, claro, ¿no? Sí. Entonces en la toma de decisiones, si no estoy siendo funcional, quiere decir que algo está atado, ¿no? Como que hay una estaca ahí a algún límite mental, claro, a alguna creencia. Y también en el área o en el ámbito espiritual. Y a veces no queremos tocar este tema porque lo espiritual es muy profundo, ¿no? Claro. Y establecen muchas creencias y a veces tradiciones que se prolongan generacionales, ¿no? Generacionalmente. Claro. Entonces, pero tiene algo muy profundo y que tiene que ver lo espiritual con la identidad, con el propósito de vida, con la esencia, ¿no? Ya no es el tema almático en las emociones o lo físico,
sino que lo espiritual va más profundo, va al propósito de vida que tenemos, ¿no? La identidad, la esencia. Y es fundamental para reconocerlo, para tenerlo, para desarrollarlo, porque si no, no sé qué propósito tengo en la vida, ¿no? Y voy, como decíamos la semana pasada, por el viento que me lleve por la vida, ¿no? Sin un propósito, sin un sentido, y no hago foco de lo que tengo que hacer para lograr los objetivos. Entonces, cuando nos encontramos detenidos en algunas de estas áreas, es que algo no funciona y hay una creencia limitante. Y descubrirla no es sencillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esa creencia como algo que es la verdad, que tiene... que es irrefutable, ¿no? Porque es como que no puedo, digamos... No hay lugar para otra cosa, diríamos. Claro, no cabe en la cabeza que hay otra realidad, ¿no? Estamos tan cerrados a eso. ¿Por qué? Porque implica un diálogo interno, un cuestionamiento, un planteo de algo que está arraigado a mi mente. Es común esto, ¿no? Esto que estás contando en cada uno. Yo me estoy identificando en algunas cosas, no vas a creer, Elina, ¿eh? Sí, es que yo lo digo de acá porque primero lo analicé, ¿eh? Claro. No es que de acá lo digo de taquito, no. Claro. Por ahí me preguntan, y bueno, pero vos que decís tantas cosas, lo digo esto al margen, entre comillas. Sí. Y bueno, entonces el médico no se enferma, el odontólogo no tiene problemas de los dientes, o sea... Sí, lógico. Bueno, también tengo problemas emocionales. Sin dudas. El hecho es que uno los logra trabajar, ¿no? Identificar, gestionar y lo comparte desde acá, ¿no? Sí, está buenísimo. Pero también tiene sus cuestiones, ¿no? Internas. Sí, sin duda. Nos pasa a todos. Sin duda. Y bueno, ¿por qué es tan difícil? Justamente por eso, porque está arraigado y llevamos años con ese pensamiento, con esa creencia nuclear. Claro. Entonces es como este elefante. ¿Tiene la capacidad? Y sí. Tiene un tamaño. Sí la tiene, claro. Claro, tiene un tamaño, un peso que puede arrancar, como decía Bucay, un árbol de cuajo. Pero él no se da cuenta porque su registro en la memoria era que no podía. Claro. Entonces, frente a situaciones en la vida decimos no puedo, no logro salir, ¿no? Y a veces decimos no, pero es el entorno, no, pero yo lo que pasa es que no tengo a mi familia que me acompaña, no tengo mi entorno que me ayuda, no tengo gente que me anima. Bueno, pero salí de la estaca, ¿no? Claro. Empezá a empujar, ¿no? Para el otro lado. Y vas a ver que sí podés. El tema es que enfrentarse a eso genera miedo, genera temor, genera frustración, genera inseguridad, ¿no? Tenés que batallar contra todo eso. Exacto, hay que batallar contra todas esas emociones que se vienen como una gran bola de nieve y que tengo que enfrentarlas. Y que a veces hay que adquirir nuevos recursos psíquicos para poder enfrentar todo eso, ¿no? La tolerancia a la frustración es un recurso psíquico que se tiene que desarrollar. Hoy por hoy decimos no hay que frustrarse, ¿no? Sí. Y yo quisiera preguntar, a ver, si alguien aprende, si no es con dolor. Exacto. Aprendemos con el dolor, somos, como decimos, hijos del rigor. Pero aprendemos cuando algo nos duele realmente. O cuando uno tropieza, ¿no? Exacto, pero en esa búsqueda del cambio, uno puede llegar a tropezar más de una vez. Y ese tropiezo genera dolor. Claro. Genera dolor. Uno cree, pero al mismo tiempo genera experiencia, aprendizaje. Exacto, aprendizaje. Genera esas marcas en nuestra vida que se llevan con dignidad, ¿no? Que se llevan con valor. Ahora, ¿cómo se erradica algún pensamiento, alguna creencia que está arraigada a este sistema nuclear? Con la experiencia. Si este elefante decía, bueno, a ver, intento de nuevo, y de alguna manera empujaba hacia el lado contrario de la estaca, la iba a arrancar. Entonces, con la experiencia logramos evidenciar que sí puedo. Eso es un proceso, ¿no? Claro. Pero nos lleva a eso. ¿Cómo arraigamos esa creencia? A través de la experiencia. Entonces cambio esa realidad que tenía antigua en mi registro de memoria por una nueva realidad. Ahora, esto también se va a producir con una crisis interna, en donde en mi memoria, en mi mente, va a estar el viejo escenario y el nuevo escenario. Sí. Y de alguna manera voy a querer resolver la situación rápida, volviendo
a mi antiguo escenario. Va a haber como una pelea ahí, ¿no? Exacto, una crisis interna que se llama. Que esto nos va a llevar rápidamente a buscar la solución rápida para calmar la angustia, la ansiedad que me genera, ¿no? Porque no voy a, de alguna manera voy a desconocer, entonces me causa miedo, temor, inseguridad. Claro. Como desconozco lo que se viene, entonces ese paso me cuesta. Y como me cuesta, voy a la actitud más rápida y segura, que es el placer inmediato, y vuelvo a mi antiguo escenario, a mi antigua realidad. Claro. Entonces, ¿y qué pasa? Y ahí no, me frustro. Vuelvo a intentarlo. Claro, eso te iba a decir, no es malo por ahí retroceder, pero bueno, seguir con la idea de buscar ese espacio nuevo, digamos. Exacto, ¿no? porque va a pasar eso. Porque nuestra mente va a buscar lo más simple y rápido y urgente para solucionar, ¿no? Claro. Este combo de emociones juntas, ¿no? Sí, sí. Entonces va a tratar de solucionarlo inmediatamente. Pero se puede volver, claro, ¿no? a intentar. El tema es ese. No claudicar. ¿no? Claro, ¿no? De largar la toalla y decir yo hasta acá llegué. Claro. Igual todo este proceso no tiene un tiempo, cada uno lo podrá llevar adelante en la medida de sus posibilidades también, ¿no? Exacto, hay a veces que esos intentos son 1, 2, 3 y hay veces que son cientos de intentos en nuestra vida, ¿no? Y si no, no tendríamos tantos científicos y genios en la historia que intentaron cientos de veces algo hasta lograr ese descubrimiento que los llevó al reconocimiento, ¿no? Claro. Y ahora nos metemos de lleno en estas 4 creencias limitantes, que son la base, ¿no? de todo el resto, porque a veces decimos, bueno, tengo esta creencia, pero ¿cuál es la base? Y hay 4 que son, la primera, debo evitar la muerte como sea. Y es tremenda esta, ¿no? Pero nos maneja tremendamente. Porque ¿qué tenemos en nuestra mente, en nuestro registro, y esto es cultural, ¿no? Que la muerte es un paso terrorífico, que está mal, y que si alguien no llora en un velorio, quiere decir que no lo sufre, ¿no? Y somos hasta así, tan crueles. Sí. Y a veces depende de cada uno cómo lo mire, ¿no? Entonces, parece, y hasta en la antigüedad se contrataban a las lloronas para que estuvieran. Entonces, para crear más dramatismo a la situación, para que no sea un paso natural de la vida. Hay otras culturas que lo ven como algo natural. Totalmente, y lo celebran. Exacto, y no lo sufren. Y nosotros parece que tenemos que ese paso de la muerte tiene que si bien nos duele, porque es la separación de un ser querido, porque a veces hay situaciones traumáticas, ¿no? Claro. Heridas muy, muy fuertes, pero tendría que ser tomado desde otro lugar, cambiar esa creencia de que la muerte es algo terrible, ¿no? El segundo punto, debo lograr el amor de los demás. Y allí está tremendo eso, ¿no? Porque queremos ese amor del otro, el reconocimiento del otro, la aceptación del otro. ¿Por qué? Porque si estoy solo y no me quieren, me muero. Entonces refuerza la primera creencia, claro. ¿no? Entonces vemos que una criatura sin amor, sin cariño, muere, ¿no? Puede tener todo el alimento, puede tener, pero si no tiene el afecto, se muere. Entonces, de alguna manera tenemos esa creencia de que si no estamos reconocidos, amados por el otro, nos vamos a morir. La tercera, seré quien el mundo quiere que sea. ¿No? Y es tremendo también. ¿Y por qué? Y de alguna manera vamos perdiendo la identidad, esto que decíamos, ¿no? El propósito de vida, porque quiero ser aceptado, porque me acomodo a este entorno, porque me adapto a esta situación, para que de alguna manera encaje en el modelo. Claro, esto es absoluta comodidad. Y sí. Y porque de alguna manera necesitamos ese reconocimiento, y vuelvo a la segunda. ¿Y por qué? Porque de alguna manera está en juego mi vida. Y tengo miedo de morir. Entonces volvemos a reforzar la primera. Claro. Entonces me adapto al sistema porque tengo miedo de morirme. Porque si no soy aceptado por el resto, me quedo solo, ¿no? Y entonces de alguna manera vamos queriendo acomodar mi vida a esa creencia. Y el cuarto es el propósito de mi vida, es solucionar los 3 límites anteriores. Entonces paso toda la vida tratando de acomodarme
ya sea mi vida y mi entorno, a todo esto. Y no es que, o sea, voy a estar un día específico, ¿no? Toda mi vida. Claro. Toda mi vida en torno a eso. Para encajar, para adecuarme, y voy perdiendo mi esencia. Claro. Voy perdiendo el propósito de vida que tengo, ¿no? Entonces es fundamental también el área espiritual, que decíamos antes, el ámbito espiritual, porque allí está la esencia y el propósito de vida. Y es lo que vamos perdiendo por encajar en tanto sistema nos quieren meter. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Para no quedarnos solos, porque tenemos miedo de morir. Y termino con el pensamiento que eleva. Muy bien. Quien asume la responsabilidad de sus decisiones y su impacto es quien cuestiona y analiza sus pensamientos. Lo vas a repetir. Lo vuelvo a repetir. Quien asume la responsabilidad de sus decisiones y su impacto es quien cuestiona y analiza sus pensamientos. Muy bien. El pensamiento que eleva, justamente, cerrando este tercer capítulo, nos queda uno. Uno que es estructura limitante o muro de contención. Bien, perfecto. Eso para la semana que viene. Para la semana que viene.